Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. Y hoy vamos a mostrarte lo que enseña el arminianismo y no lo que otros dicen que enseña. Vamos a tratar el tema de la expiación, por quién murió Cristo. No vamos a hacer exhaustivo, vamos a hacer un video corto porque haremos varios videos para que tú puedas disfrutar tomando tu tiempo para analizar lo que hablamos y esperamos que sean de bendición para tu vida. Vamos a leer Juan 3:16 y 17 y así vamos a iniciar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Dios añada bendición a su palabra. Y me gustaría iniciar haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿por quién murió Cristo Jesús? Murió por todos, como creemos los arminianos, que es lo que llamamos expiación universal o ilimitada, o murió por los elegidos calvinísticamente, como creen los calvinistas, que es la expiación limitada. Yo creo que hay una evidencia abrumadora en las escrituras de que Jesús murió por todos. Y hay poca o ninguna evidencia en la Biblia que apoye el punto de vista de la expiación limitada de los 5 puntos del Tul y del calvinismo. La L es el segundo eslabón más débil de la teología calvinista. El primer punto más débil es la I, ya que la gracia irresistible no está en la Biblia. Eso es solamente un invento y sofisma del hombre. Pero la L es el segundo punto más débil porque tiene una andanada, por así decir, de textos bíblicos contrarios a esa idea, y por eso hay mucha gente que la desecha. Yo creo que este es un punto que los calvinistas consistentes para argumentar lo hacen por necesidad filosófica, sin la afirmación de las escrituras. Ejemplo, ellos empiezan a decirte, bueno, si Cristo no murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? Fíjese ese argumento no es bíblico, eso es filosofía pura. Si Cristo murió por todo, entonces los que están en el infierno van a pagar 2 veces. Eso tampoco es bíblico, eso simplemente es otro argumento filosófico, aquí usando una metáfora prácticamente comercial, que es del doble pago. En fin, todas estas falacias han sido refutadas hace mucho tiempo, que son las falacias de Owen. Hay muchos calvinistas que la utilizan, que creen que se la están comiendo, pero son falacias ya refutadas hace mucho tiempo. Y yo creo, sin duda, que esta es la razón por la que hay muchos calvinistas de 4 puntos, porque hay calvinistas que se han encontrado con tanta evidencia bíblica que muestran que la expiación es ilimitada, que no lo niegan, que simplemente lo aceptan humildemente, como debería de ser, lo aceptan y entienden que la Biblia enseña que Cristo murió por todos. Pero hay personas que aman la lógica y la elegancia del monergismo, pero que no se atreven a defender un punto de vista tan contradictorio con lo que la Biblia enseña sobre el alcance del sacrificio de Jesús por la humanidad. La Biblia es clara, Jesús murió por todos y es una simple verdad que debe ser aceptada. Las escrituras son tan claras sobre la universalidad de la expiación que es asombroso que cualquiera que lea toda la Biblia puede intentar limitar el amor de Dios y el sacrificio de Cristo por la humanidad. No hay versículos en la Biblia, escúcheme bien, no hay versículos en la Biblia que indiquen específicamente que Jesús murió solo por los elegidos. No hay un solo texto que diga eso. En cambio, los proponentes de la expiación limitada se refieren a pasajes que hablan de la muerte de Jesús por sus ovejas o por su iglesia. Los calvinistas argumentan que si Jesús murió por un grupo específico, eso excluye la posibilidad de que él muriera por todos. Pero este argumento es un argumento sumamente débil, porque proviene de la necesidad del sistema calvinista e ignora los muchos otros pasajes que claramente afirman que Jesús murió por todos. La Biblia está llena de versículos que declaran que Jesús murió por todos, lo cual les voy a citar. Pero fíjese también algo, que los calvinistas utilizan a veces esta idea
de que Jesús murió por sus ovejas, Jesús murió por su iglesia, y hacen lo que nosotros llamamos falacia de inferencia negativa. ¿Qué es una falacia de inferencia negativa? Yo tomo dos preposiciones positivas y te saco una conclusión negativa. Ejemplo, yo digo, yo soy el padre de Pedro y yo soy el padre de Juan. Por lo tanto, yo no soy el padre de Lucas. Si usted se fija, las dos proposiciones son positivas, pero la conclusión es negativa. Pero si usted se fija en ninguna de las proposiciones, yo limité el hecho de que yo solamente tenía dos hijos o que no tenía más hijos. Yo puedo ser el padre de Juan y el padre de Pedro y también ser el padre de Lucas. Entonces, eso es lo que hacen los calvinistas. Y dicen, bueno, Cristo murió por sus ovejas, Cristo murió por sus iglesias, entonces no murió por todo, pero hay demasiados textos bíblicos, que lo voy a citar ahora, que sí afirman que Cristo murió por todo. Ejemplo, Juan 1:29 dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, ya lo leí, es un verso muy famoso. Juan 4:42 es un verso también que habla y afirma la misma verdad. Romanos 5, del 15 al 18, afirma la misma verdad. Colosenses 1, versos 19 y 20, afirma la misma verdad. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6, afirma la misma verdad. Primera de Timoteo 4:10, afirma la misma verdad. Perdón, Hebreos 2:9 afirma la misma verdad. Segunda de Pedro 2:1 afirma la misma verdad. Primera de Juan 2:2, que es el texto más contundente, demoledor en contra del calvinismo y la expiación limitada, afirma la misma verdad. Y primera de Juan 4:14 afirma la misma verdad. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la expiación por nuestro pecado, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, que ese pasaje lo demuele al calvinismo totalmente, y también Primera de Timoteo 4:10 lo demuele también esa idea que quiere limitar la expiación de Cristo. Ahora, nosotros necesitamos mirar las escrituras en contexto sin imponerle un sistema filosófico sin fundamento. Si miramos el panorama general de todas las escrituras, se vuelve absurdo, escúchame bien, absurdo intentar limitar el sacrificio de Cristo, basándose en una lectura incorrecta de un versículo que menciona una entidad específica por la cual Jesús murió. Por ejemplo, apliquemos la lógica limitante calvinista a Gálatas 2:20. Ejemplo, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usamos la lógica calvinista, deberíamos pensar que Cristo solamente murió por Pablo. Si miramos el cuadro pequeño del pasaje, Pablo dice específicamente que Jesús me amó y se entregó por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero sin hacer referencia al contexto general de la Biblia, uno podría argumentar legítimamente que Jesús solo se entregó a sí mismo por Pablo. Sin embargo, cuando miramos el panorama general de todas las escrituras, sabemos que se trata de una limitación falsa impuesta al versículo para apoyar una idea. Jesús murió por algo más que por Pablo, porque otros versículos dicen que lo hizo. Oh, gloria a Dios. Ahora, esta misma verdad se aplica a cualquier versículo que declare que Jesús murió por una entidad específica, es decir, que sea que diga las ovejas, la iglesia, su pueblo, o cualquiera de otros de esos textos que mayormente utilizan los calvinistas. Es necesario mirar el panorama general para apreciar plenamente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. No es razonable limitar la expiación basado en un pasaje que afirma que Jesús murió por Pablo o por las ovejas o por la iglesia o por su pueblo, cuando otros pasajes aclaran y amplían el contexto y afirman claramente que Jesús ciertamente murió por todos. Yo quiero decirle algo porque estoy finalizando. Miren, cuando nosotros vemos las escrituras, tenemos que entender que dentro de la muerte de Cristo hay dos grupos. Están todos y está la iglesia, su pueblo o las ovejas. Uno es el pequeño grupo es parte del todo, la iglesia es parte del todo, los elegidos son parte del todo, las ovejas son parte del todo.
Así que cuando decimos que Cristo murió por todo, estamos diciendo que Cristo murió también por la iglesia. Ejemplo, Juan, primera de Juan 2:2, que ya mencioné, que dice que es la expiación por nuestro pecado y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Está hablando claramente de que hay un grupo grande y un subgrupo, que es el que se beneficia. ¿Por qué? Porque la expiación solamente se aplica a aquellos que creen. Pero para finalizar, sabemos que Jesús murió por todo el mundo, porque la Biblia lo dice. Y esa es una garantía sobre la que podemos construir. ¿Por qué? Porque el calvinista, al limitar la muerte de Cristo, no está seguro si Cristo murió por él, porque supuestamente Cristo solamente murió por los elegidos y nadie sabe quiénes son los elegidos. Solamente tú creyendo en la expiación ilimitada, tú puedes decir lo que dijo Pablo: Cristo se entregó por mí. Eso yo lo puedo decir porque yo creo que Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos que han existido sobre esta tierra. Dios te bendiga, suscríbete al canal si te gustó el video, me gustaría que nos apoyes con un like y que comparta el contenido que estamos haciendo. Yo espero que esto haya sido de bendición para ti y que te sirva de provecho. Muchas bendiciones.